mañana de este sábado último en la Plaza de la Democracia, dijeron que repudian la decisión del Ministerio de Educación de excluir la lengua guaraní del tercer año de la media. Sostuvieron que esto atenta contra la Constitución Nacional. Las autoridades del Ministerio dijeron que el guaraní permanece igual con las 6 horas, pero lastimosamente, si miramos la malla curricular, hoy tenemos desde este año 3 cursos donde va a estar presente el castellano y solamente 2 donde va a estar presente el guaraní. Inclusive con una situación miserable de solamente 2 horas semanales. Nosotros le damos la razón a los padres de familia que dicen que sus hijos no aprenden o que no les gusta. ¿Qué puede hacer un docente de lengua guaraní con 2 horitas de 40 minutos? Es imposible. Nosotros estamos pidiendo que en este caso se le dé estatus igualitario al guaraní. Habíamos hablado ya el año pasado con las autoridades del ministerio al respecto y nos habían dicho que íbamos a tener un trato de 9 horas para el guaraní, 9 horas para el castellano. Ya habíamos hecho una manifestación parecida en el año 2011. El resultado de este encuentro fue justamente la posibilidad de que el ministerio pueda fortalecer la presencia guaraní. Los manifestantes pidieron a toda la ciudadanía adherirse a estas movilizaciones de protesta para que el Ministerio de Educación revea su postura.